Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tema importante. Vamos a hablar de ganadería, de lo que ocurre en el campo, de la siembra, la cosecha, las condiciones climáticas, en qué condiciones, además del punto de vista financiero, operativo, está la gente del campo trabajando para procurar abastecernos. Está con nosotros José Agustín Campos, presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos, Confagam. Bienvenido. Gracias, Eduardo. Oye, quiero empezar por, lo comenté incluso al aire, imágenes impresionantes que planteábamos acá, fotografías provenientes del estado Zulia, aproximadamente 3.000 reses que están allí muertas, queda el esqueleto, el cuero, por la sequía. ¿Qué lectura hacen ustedes de la dimensión de este fenómeno en este momento? ¿Hay antecedentes? ¿Qué le dirían al país? Bueno, es un fenómeno que hay que detenerlo, que nosotros los venezolanos tenemos que hacer desde ya, prepararnos con un seguro contra el fenómeno del Niño y un seguro contra los fenómenos naturales. Pero no estoy hablando de un seguro ni siquiera mercantil, ni siquiera económico, sino un seguro para prepararnos en cuanto a, por ejemplo, tener un sistema de riego masivo para tanto la agricultura vegetal como la agricultura animal. Ese sistema de riego masivo, es decir, pequeños sistemas de riego que funcionen, que existan sus fuentes de agua, por supuesto, riegos por aspersión, con presión mediana, por inundación, es decir, de todas las características que existen en los sistemas de riego y que se haga masivo y que se haga por regiones. Eso va acompañado, por supuesto, con un importante apoyo de ciencia y tecnología y un cambio en la cultura del sector productivo tradicional. Por ejemplo, que nosotros tengamos capacidad de almacenar forraje en las unidades de producción, de hacer silos en las unidades de producción, de sembrar pasto de corte en las unidades de producción, de sembrar caña de azúcar en las unidades de producción para convertirla en pasto de corte, de tener almacenada en sitios, en zonas comunales, en potreros comunales, en fincas comunales, melaza para el acompañamiento de las raciones y que cuando venga, por ejemplo, la sequía, cuando ataque el Niño, no ocurran esas tragedias que se han identificado muy bien, no se deshidraten los pastos, porque al deshidratarse los pastos, la alimentación del ganado pierde calidad, entonces tenemos mala carne y mala leche. Tenemos menor carne, menor producción, menor productividad, y a la final entonces el consumidor venezolano, que somos todos, sentimos eso porque no encontramos en las distintas instancias comerciales el abastecimiento suficiente para suplir esa necesidad de un tema tan importante, por ejemplo, como la carne, que cuando aumenta el consumo de carne en 1 kilo, bueno, son 27 millones de kilos que hay que producir en Venezuela en términos inmediatos. Pero cuando cae la producción de carne, por ejemplo, en 10%, bueno, está cayendo en 54.000 toneladas en términos también inmediatos. Todo eso, entonces, hay que compensarlo con un seguro contra el fenómeno del Niño que lleve implícito dentro de sí una nueva forma de producción que alcance mayor producción y mayor productividad, y esto lleva a otras colaterales, por ejemplo, cómo se defiende el país, por ejemplo, de la guerra económica. Bueno, no hay otra forma de hacerle frente a una guerra económica sino a través de la producción y a través de la productividad. Y los productores venezolanos estamos preparados para ello. Y una noticia importante, yo vengo ahorita del estado Portuguesa, donde fui a trabajar en un pueblo que se llama Papelón. Saludo a toda la gente de Papelón. Bueno, Eduardo, y en Portuguesa, pese a todas las dificultades que tiene la gente, se está sembrando maíz en la orilla de las carreteras y en los patios de la casa. Debemos tener una buena cosecha, pero también carece la gente de fertilizantes, claman mucho por fertilizantes, nos claman mucho por urea, nos claman mucho por agroquímicos. Bueno, y con todos esos déficits, el venezolano está respondiendo al venezolano con trabajo. Ahora, Campos, ha hecho usted una descripción de una suerte de círculo vicioso, con la falta de las lluvias y las necesidades que hay de fertilizantes y de todos esos recursos que exige el campo para la producción agropecuaria. ¿En qué punto del camino estamos en ese deber ser, en eso que está pendiente, en ese futuro que debe ser resuelto en el más corto plazo para que esto no se siga enredando? El discurso, exactamente
como tú bien lo planteas, es reiterativo. Yo he conversado varias veces contigo, entre tantos comunicadores con quien uno conversa, y en el 2010, por ejemplo, 2010-2011, tuvimos una larga sequía. Esa larga sequía nos afectó la producción y nos afectó la producción de carne y la producción de leche. Hoy yo vengo con el mismo discurso reiterativo de esa larga sequía. Entonces esa larga sequía que se está dando ahora en el 2014, del 2013-2014, 3-4 años después. Entonces esa larga sequía, o cuando vienen las largas crecientes, bueno, hay que enfrentarla ya con eficientes políticas públicas y en serio. ¿Cómo en serio? Bueno, necesitamos buena maquinaria agrícola y a tiempo. Necesitamos semilla certificada de pasto y de agricultura vegetal y a tiempo. 1 kilo de semilla certificada de pasto, que se llama braquiaria, por ejemplo, esencial para el sector productivo, sobre todo en la sabana. Y en las sabanas pobres está costando sobre los 800 bolívares. Hablar de 800 bolívares es hablar de 800.000 bolívares, es hablar de plata. Entonces se requiere prepararnos ya con conciencia y en términos definitivos, con esa cultura productiva que nos permita, en términos ya del día de hoy que estamos hablando, garantizarle a nuestro pueblo abastecimiento suficiente e instantáneo y de punta a punta en Venezuela, con leche, con carne y con demás rubros alimenticios, donde nosotros tenemos aquí grandes ventajas. Por ejemplo, el tema de la cebolla. Yo el año pasado, por el mes de octubre, le dije a los medios de comunicación y le dije al país que, bueno, que era imposible que la cebolla se estuviera vendiendo en Caracas y en los grandes centros de consumo a 80 bolívares el kilo. Hice una serie de propuestas. Bueno, y hoy la cebolla se está vendiendo en Caracas y en los grandes centros de consumo a 120 bolívares el kilo. Hay que detener esos espirales en el aumento de los precios, en el aumento de los costos y que no se le siga metiendo la mano en el bolsillo a los consumidores venezolanos. Ahora, Campos, el deber ser, insisto, usted tiene claro el diagnóstico, incluso la lista de necesidades. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha avanzado? ¿Por qué en estos asuntos que usted viene reiterando desde hace tanto tiempo todavía se sigue hablando de un diagnóstico con deficiencias y de una larga lista de necesidades? ¿Hemos avanzado? Nosotros hemos avanzado en el campo venezolano en unos temas bien importantes, bien definitorios, bien definitivos en la producción nacional, que es, por ejemplo, el tema del financiamiento, el crecimiento, por ejemplo, de la cartera agrícola, que es vital para las unidades de producción. Hace 15 años la cartera agrícola era de 4.000 millones de bolívares y hoy es de más de 60.000 millones de bolívares. Es decir, eso es una masa monetaria gigantesca que está en el campo venezolano. Ahí se ha avanzado. Se ha avanzado en el control de las tasas de intereses. Hace 15 años el tema de las tasas de intereses era 50% para los agricultores, capitalizando intereses cada 3 meses, llegando los intereses al 120%. No hay actividad lícita en el mundo que resista unos intereses de ese tamaño. Hoy los intereses bajaron al 13% en la banca privada y 4 o 6% en la banca pública. Ahí hemos avanzado. Pero no hemos avanzado en que esa cartera agrícola, por ejemplo, le llegue a nuevos actores que se incorporen al proceso productivo. Es decir, que se bancarice a toda la población económicamente activa, tanto del campo y de la ciudad, y que esa población económicamente activa tenga el auxilio financiero, el soporte financiero y a tiempo para masificar la producción. ¿Por qué? Porque hay empresarios venezolanos que están produciendo y a toda máquina, pero no tienen más capacidad de producción. Sí, porque al producir más, quien no tiene capacidad de producción recalienta los motores. Y si recalienta la maquinaria, funde el motor. Entonces, ¿cuál es la solución? Que nuevos actores se incorporen al proceso productivo para aumentar la producción y para aumentar la productividad. Bueno, gracias por esta visita, mucho éxito. Rápidamente, el desabastecimiento, ¿en cuánto tiempo y de qué manera usted cree que esto pueda ser resuelto progresivamente? Mire, en materia agrícola vegetal, en materia agrícola animal, el abastecimiento se resuelve, pero rápidamente, entendiendo por rápidamente los tiempos biológicos de cada uno de los rubros y de cada uno de los sectores. El venezolano está listo para resolver ese abastecimiento, que sigue siendo intermitente. Es decir, no es que tenemos un abastecimiento en Venezuela
a rajatabla. No, es un abastecimiento intermitente donde tiene que ver con divisas, tiene que ver importaciones, tiene que ver con financiamiento, tiene que ver con vialidad agrícola y una serie de componentes de esa gran cadena como comercialización directa, como los fletes, como la maquinaria agrícola, como los repuestos, como el aceite de motor para tractores, los lubricantes para tractores. En la medida en que el venezolano pueda poner a eso a tono, pero seguro que el abastecimiento se normaliza. Gracias por esta visita, éxitos. Siempre a su orden. José Agustín Campos, presidente de Confagán, la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos.